De Cristo reanima tu amor y espera. Damos pues infinitas gracias al Señor, nuestro Dios, que nos concede este momento de bendición, de estar compartiendo con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión es La sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 45. ¿De qué vamos a estar hablando en esta parte? Vamos a estar, hermanos, hoy hablando acerca de la bestia que sube del abismo. De eso vamos a estar hablando hoy. Quizás hacer una recapitulación de lo que no pudimos dar ayer, porque es un estudio continuado. Decir, hermanos, que tomamos el debido cuidado en Apocalipsis para ir colocando cada elemento en donde corresponde, porque muchas de estas profecías tienen su anunciación desde las profecías antiguas del pasado, que se revelan en Apocalipsis y que tendrán su cumplimiento en el fin del tiempo conforme a la palabra del Señor. Por eso podemos y debemos estar atentos a la palabra profética bien segura. ¿Por qué? Como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, hermanos, vamos a mirar hoy lo que nos dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Amén. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Amén. Fíjese que aquí hablamos de los dos testigos, los cuales pues van anunciando la palabra del Señor a las gentes, van profetizando. Ya hemos hablado cómo Cristo y el Espíritu Santo cumplen este ministerio del Señor de ir y proclamar el Evangelio, de ir y anunciar. Y lo hacen por medio de la iglesia, por medio de sus ministros competentes de un nuevo pacto, por medio de sus predicadores, por medio de aquellos a quienes les ha sido confiado el ministerio de la palabra de Dios. Pero tal como lo hemos enseñado en una de las partes anteriores, nos habla de acabado el testimonio. En este mismo versículo nos habla de acabar el testimonio. Es decir, cuando el evangelio ya no sea predicado, el testimonio de Jesucristo se detiene, ya no hay más predicación de la palabra de Dios, y entonces Satanás sube del abismo, la bestia sube del abismo después de ese tiempo, ya cuando la gente ha sido instruida, ya cuando la gente le ha sido predicada la palabra. ¿Por qué razón es necesario que la gente del mundo le haya sido predicada la palabra? Primero, porque está profetizado. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio, y es necesario que este Evangelio del reino sea predicado antes a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso dice el Señor en el relato del Evangelio. Entonces es necesario que se cumpla, de que la palabra de Dios sea predicada, y por eso habla la Biblia de que los testigos llegará un momento en que acabarán su testimonio. Es decir, ya el testimonio no va a poder ser más predicado. Entonces aquí estamos hablando de que estos dos testigos ya no profetizan ni testifican durante la última guerra espiritual conocida como la guerra de Armagedón, o la gran batalla de Armagedón de la era cristiana, hermanos. Y
Y hemos ya hablado un poco acerca de esto. Es decir, que el evangelio no será predicado más a la gente que no ha querido creer, a los que son desobedientes a Dios, porque ellos así lo han decidido, es decir, son desobedientes por decisión propia. Cualquiera que sea el número de ellos, decidieron pervertir su camino, decidieron no creer a la verdad, sino que decidieron creer en su propio razonamiento y decidieron creer a la mentira. La Biblia habla de esto en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Si usted va ahí conmigo a la palabra de Dios, y podemos estar atentos a lo que la palabra de Dios nos narra o nos dice. Dice la palabra del Señor, amén, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 22. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. El versículo 24 dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, voluntariamente el hombre oyó el evangelio, no lo quiso creer, y entonces Dios les quita el evangelio, ya que no les sea predicado, para que ellos se entreguen de lleno a su pecado, para que ellos se entreguen a la mentira, ya sea esta a su propia concupiscencia, a su propio deseo, a la falsa religión, a aquello que quisieron creer ellos, porque en el mundo, hermano, cada quien es libre de creer lo que quiera. Si usted no quiere creer en Dios y usted decide creer en su propio pensamiento, en su propia filosofía, bueno, aquí habla de que su necio corazón fue entenebrecido. Dice, bueno, la palabra que utiliza la Biblia aquí en el libro de Romanos, dice en el 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, su corazón se oscureció, se hizo negro. En lugar de brillar y resplandecer la luz del Señor, se les llenó de podredumbre, de oscuridad, un corazón lúgubre, entregado a la maldad. Eso es lo que dice la Biblia. Y esta maldad puede ser desde la maldad común, de la filosofía común, o del engaño religioso, del engaño de las tinieblas. La Biblia nos advierte de eso en el libro de Tesalonicenses. Si usted ve conmigo la Biblia, en la segunda carta a los tesalonicenses, la Escritura nos dice en el capítulo 2, dice la palabra del Señor lo siguiente. Amén. Si usted está leyendo conmigo el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, lea conmigo lo que dice el versículo 9 en adelante. Amén. Dice así: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, Dios sale del compromiso de anunciarles la palabra, de anunciarles el evangelio, de darles la oportunidad de salvación, pero la gente dice, no quiero, muchas gracias. No. Hay otro día platicamos, otro día hablamos, hay otro día me hace el llamamiento. Yo ahorita mi vida la llevo tranquila, así como estoy. Mire,
yo estoy bien, yo voy bien con mi vida, yo no le hago mal a nadie, mire, yo estoy aquí, yo allá, etcétera, etcétera, y vive con Satanás a su cabecera, porque es un servidor de Satanás. Entonces el Señor dice, por cuanto desecharon la verdad y no quisieron el amor de la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, haciendo la injusticia y desechando a Dios, Dios los entregó, dice, a una mente reprobada y perversa para hacer cosas que no convienen. Los desechó el Señor. Ahora, es por esta razón que nosotros estamos anunciando Apocalipsis 11:7, que habrá un final del testimonio, es decir, cuando ya el evangelio no les va a ser predicado. ¿Y para qué les van a predicar a esa gente que no quiere nada con Dios? Ya dijeron, ya escucharon el mensaje y ellos dicen, no, yo no quiero nada con Dios. Yo no quiero nada con Dios. Eso han dicho. Y como no quieren nada con Dios, entonces Dios tampoco quiere nada con ellos. Amén, se los decimos aquí. Sí, amén, si usted conoce a alguno se lo puede decir. Si usted no quiere nada con Dios, Dios tampoco quiere nada con usted y en aquel día lo va a saber. San Mateo 10, 32 y 33. Si me niegas tú delante de los hombres, yo también te negaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles, dice el Señor. Es decir, ha rechazado a Dios. Santiago en su carta dice, acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pecadores, dice Santiago, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo, o sea, los que están jugando a iglesia y a mundo, purifiquen sus corazones. Así dice la palabra, hermano. Entonces esto es algo bien serio. O sea, Dios le está dando un ultimátum a la humanidad y la humanidad dice, bien, gracias, estamos bien, así estamos bien. Están ellos creyendo que Dios está jugando o que siempre va a haber tiempo para el arrepentimiento o algo así, cuando la verdad es que el tiempo está llegando al final y Dios va a cortar el evangelio y ya no va a permitir que el evangelio sea predicado. Y eso es lo que dice. Hermano, aquí nosotros podemos hablar. ¿Para qué se le va a proclamar a esa gente, hermano, a esos seres humanos descreídos, a esos seres humanos pervertidos, depravados, que quedan en la tierra después de las últimas plagas traídas con el propósito para que esta gente se pudiera arrepentir, hermano? Porque Dios trajo las plagas sobre la humanidad y está trayendo las plagas como esta pandemia que estamos viviendo para ver si la gente decide arrepentirse y decide buscar a Dios. Pero la gente no está buscando a Dios. La gente está ahí con la plaga. Ay, los científicos, las plagas es esto, lo uno, lo otro, las grandes pestes que están pasando. Y dice, no, es causa de la naturaleza, eso es de la naturaleza, dice. Y el hombre no busca a Dios. Y por eso dice la Biblia, allá en el libro de Apocalipsis 9, 20 y 21. Amén, ¿se acuerda? Que lo estudiamos aquí mismo. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus malas obras, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, dice la Escritura, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y viven en la falsa religión, y viven en el engaño de Satanás. Pero dicen ellos, si yo estoy engañado con Satanás, yo sé que voy para el infierno, pero a ustedes ¿qué les importa? Déjenme a mí, es mi vida. Eso es lo que dicen ellos. Esa es una blasfemia que hacen contra Dios. Son, hermano, palabras duras y ya no hay remedio para ellos. No hay remedio para ellos porque decidieron llevar ese camino. Y la muerte los va a alcanzar y aun cuando se estén muriendo, no se van a arrepentir. Ya no, porque su corazón ya no les da para el arrepentimiento. Así está la humanidad. Hermano, y esto que le estoy diciendo, no crea que es algo nuevo. Es algo que ya ha pasado en la profecía, ya ha pasado en el tiempo antiguo también,
cuando la gente despreció y menospreció la palabra profética y el anunciamiento de todas estas cosas. Quiero que lea conmigo un texto que se encuentra en el libro segundo de Crónicas, en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Crónicas de los Reyes. Vaya conmigo a este libro de la Biblia, segundo de Crónicas, y acompáñeme a leer el capítulo 36 de este libro. Por favor, segundo libro de las Crónicas de los Reyes, y lea conmigo el capítulo 36 y lea lo que dice, hermano, el versículo 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Amén. Segundo de Crónicas 36, 16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Miren cómo dice la Biblia. Sí, o sea, ese comportamiento satánico, pervertido de la humanidad rebelde, de la humanidad perversa que no quiere hacer caso, que no quiere obedecer, no es nuevo. Esto ya es de antiguo. Y repiten, hermano. Y mire, a pesar de que está en la Biblia como un espejo para nosotros, que está allí en la palabra de Dios y que Dios envió constantemente. Bueno, de hecho, mire lo que dice el versículo 35. Amén. El versículo 35 que está allí. Amén. En el segundo de Crónicas 36, 15, hermano. Versículo 15, 36, 15 de Crónicas, dice, hermano, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, hermano, dice, hicieron escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ya el remedio se acabó, ya no hubo remedio. Y entonces fue suelta la bestia. Amén. Aquí es donde aparece ya la bestia. Mire lo que dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 11. Y versículo 7 dice: la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Que hay una bestia que sube del abismo. Hermano, ¿y quién es esta bestia? Porque hay mucha gente que de repente dice, hermano, ¿y esa bestia de Apocalipsis quién es, hermano? Yo he oído decir que es fulano de tal. Yo he oído decir que es otro fulano, etcétera, etcétera. Y ahí sale que, dice, la bestia creen que es un ser humano, que es un hombre. Déjeme decirle a usted algo. La bestia en sí misma es un poder. Es decir, no tiene solo una cabeza. Tiene varias cabezas. Lo vamos a ampliar cuando lo estudiemos el capítulo 13. Vamos a ver, hermano, que esto corresponde a algo más profundo, porque a veces se quiere o se quisiera creer como que si una entidad o un solo organismo, o sea, una persona, como que fuera la bestia, hermano. Y no es así, es algo más profundo que eso. Así como subió el humo del abismo, ¿se acuerda? En Apocalipsis capítulo 9, hablábamos de que fue abierto el pozo del abismo. Y de ahí salió humo, y del humo salieron las langostas, que eran semejantes a caballos preparados para la guerra, y que tenían sus caras como de leones y escupían fuego, hermano. Amén. Y tenían en sus colas, porque sus colas eran como serpientes, y el cuerpo era de caballo. Amén. Bueno, pero dejémoslo eso ahí ahorita así como en espera. Aquí nos habla de una bestia, amén, que sube del abismo. Y
la identidad de esta bestia se puede establecer sin dificultad, hermano. Se puede establecer. Si bien no dice ahí quién era la bestia, pero nosotros podemos inferirla, podemos encontrarla estudiando otros pasajes de la Biblia. Mire la palabra de Dios en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 1 al 3. Vea conmigo la Biblia, la palabra del Señor. Amén. Leamos lo que dice, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Desatado por un poco de tiempo. La llave del abismo. Lea conmigo ahora Apocalipsis capítulo 9. Yo sé que lo voy a hacer leer un poquito, pero usted, hermano, acompáñeme. Leamos juntos la palabra de Dios. Dice el Señor, Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 3. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Amén. Entonces, hermanos, aquí vamos a establecer, ya con lo que hemos leído, ¿quién es el que estaba atrapado en el abismo, hermanos? Lea Apocalipsis capítulo 20. ¿Quién estaba atrapado, según Apocalipsis capítulo 20, en el abismo? Dice la palabra del Señor. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó. ¿A dónde, hermanos? Amén, amén. Y lo arrojó al abismo. Amén. Al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Yo le voy a preguntar a usted ahora mismo, ¿y usted cree que Satanás está amarrado, atado o anda suelto? Amén. ¿Cómo cree usted que está Satanás? ¿Cree que está amarrado o que está suelto? ¿Cree que está prisionero o que ya salió de esa prisión y que ha salido por un poco de tiempo para engañar a las naciones? Dice la Escritura en el versículo allí donde estamos leyendo, hermano, en el versículo 3, que lo ató para que no engañase a las naciones, para que no anduviera engañando a la gente, para que, ¿verdad? Para que la verdad de Cristo reinara. Pero va a llegar un momento en que el evangelio cesa de predicarse. El diablo, hermano, está desatado. El diablo está suelto. Amén. Mire lo que dice Pedro en su carta, capítulo 5, versículo 8 de Pedro. Dice la Biblia, sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está suelto. De hecho, Cristo le dijo a Pedro, amén, Pedro le dijo, mira que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que esto no te acontezca. Pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor estaba consciente de esto, esta lucha feroz, tremenda, hermano. La Escritura nos dice, incluso, usted lo ha leído perfectamente, cuando dice la Biblia que Jesús fue bautizado en el río Jordán cuando cumplió sus 30 años y que después fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y estuvo sufriendo allí hambre y sed durante 40 días y 40 noches, y después de eso sintió la prueba más grande, sintió hambre en gran extremo que no podía soportarlo más porque el cuerpo ya no podía sostenerse. Y dice la Biblia, y entonces apareció ante él el tentador, Satanás, el diablo, y lo tentó al Señor. Y hubo guerra espiritual entre Cristo y Satanás. Ya lo hemos explicado también en algún momento esta parte, hermanos, pero es necesario quizá entender esto. Y entonces, hermano, cuando el diablo sale del abismo, cuando Satanás sale de ese abismo, ¿cómo cree que sale? ¿Cree que sale contento? ¿Cree que sale feliz y sale a estirarse y dice, ay, qué bueno, ya estoy bien, ya estuvo, yo ya no voy a hacer nada malo para que no me vuelvan a tirar ahí otra vez, etcétera? No, hermano, dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la Escritura, allí en la carta de Pedro. Entonces nosotros vemos, hermano, todo esto que nos enseña la Biblia, que nos dice el Señor. Ahora, ¿quién entonces es el que sube del abismo? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. ¿Quién es esta bestia? ¿Quién es que sube del abismo? Hermano, la lógica simple, espiritual, nos lleva a determinar que es Satanás mismo el que sale de ahí. Satanás es el que sale con todo su ejército, con todos sus séquitos, con todo, porque la Escritura dice que también todos los ángeles que pecaron, o sea, los demonios, fueron también lanzados con él. Es decir, no anda solo, sino que anda un ejército ahí, hermano, con él. Entonces Satanás, podemos decir que es esta bestia que sube del abismo. Y yo le quiero mencionar a usted, porque usted me podrá decir, hermano, pero y es que yo no entiendo mucho, y cómo, y Satanás, y lo vamos a ver nosotros, así la gran bestia feroz y fea. No, si es que no es así como trabaja, porque Satanás es una entidad espiritual, así como Dios. Dios es espíritu, amén. San Juan 4:24. La Biblia dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dice la Escritura. Entonces hasta ahí estamos bien, pero debemos saber que Satanás también es una entidad satánica, es una entidad que tiene el poder y el dominio sobre el mundo. Mire, y esto que le estoy diciendo, algunos estarán diciendo, eso que está diciendo es de predicadores bien temerarios, ¿verdad? Es bien fuerte. Yo sé que hay estudiantes de la Biblia que me están oyendo y me están viendo, pero nosotros vamos a decir lo que la Biblia enseña. Fíjese que la palabra de Dios dice en la primera de Juan 5:19, la palabra de Dios dice, y sabemos, amén, y sabemos, dice, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así dice la Escritura. Es decir,
que está bien serio esto, hermano. El mundo entero está bajo el maligno. La carta de Timoteo, allá por Timoteo, creo que está por el 2:26 de Timoteo, por allí en las cartas de Pablo, dice la palabra que Satanás tiene a todos los que están con él, a todos los pecadores, a todos los que hacen pecado, los tiene allí, hermano, como amarrados, llamémosle como sujetados con un lazo, pero con un lazo que no se ve. Ese lazo se llama pecado y lo tiene allí amarrado y los tiene atados. A la voluntad de Él los tiene para que hagan lo que Él les manda, lo que Él quiere que hagan. Vayan a hacer el mal y que vayan a hacer guerra contra la iglesia, a hacer guerra contra Jesús, a hacer guerra contra los cristianos. Satanás los tiene así, hermano, allí, porque los tiene atrapados como en un lazo, ahí donde están como amarrados, hermano, a la voluntad de Satanás. Allí están. Ahí están. Y yo quiero explicar, yo quisiera a veces extenderme, vale que, bueno, el tiempo no nos da a veces para podernos extender, aunque aquí en este estudio los venimos así por partes. Mire, ahora mismo llevamos ya una parte 45 solo de la sexta trompeta, hermano, y estamos hablando acerca de esto. Fíjese que le voy a explicar algo. Espiritualmente hablando, hay dos paternidades. Está nuestro Padre Celestial, es Dios, nuestro Padre, el Padre nuestro que está en los cielos, pero también existe otro Padre, que ese otro Padre se llama Satanás. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, si usted mira una reprimenda de Jesús con los fariseos, en el capítulo 8, Jesús les habla a ellos y les dice estas palabras. Amén. Juan capítulo 8 dice versículo 41 en adelante. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios, dijeron ellos. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Es decir, Jesús le dice, mire, si su padre fuera Dios, y aquí vamos a decir algo, todo aquel que es nacido de Dios y todo aquel que es hijo de Dios, ama al Señor, ama a Cristo. Amén, ama a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es amor y porque Él murió por nosotros y porque Él vino a salvarnos, porque Él se murió en la cruz por nosotros, por todo nosotros lo amamos a Él, dice San Juan, porque Él nos amó a nosotros primero y nos mostró su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ellos dijeron, nosotros un Dios tenemos, un Padre que es Dios tenemos. Y entonces, hermano, dice la palabra del Señor, versículo 43 en adelante. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Mire aquí están las dos paternidades bien resaltadas y bien reconocidas. Y le voy a decir algo. Toda persona que hasta este día no se haya definido como hija de Dios, es una persona hija del diablo. Porque solo hay dos paternidades. O es de Dios o es del diablo.
pero no puede decir que es de Dios y del diablo al mismo tiempo. No. ¿Por qué no? Porque Jesús no dio ese espacio. Dice San Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, dijo el Señor. O sea, el que no es conmigo, está en mi contra, dijo el Señor. Y eso no me lo estoy inventando yo, hermano. Cuando nosotros predicamos tenemos que ir así, hermano, para no dar paso, no dar lugar a que el enemigo tome espacio. No, hermano, la palabra de Dios lo dice. El Señor dice que el que no está con Él está en su contra. Entonces, ahí va. Ahora, en esta situación hay dos paternidades espirituales. Y el mundo que vive sin Dios, el que no es hijo de Dios, le pertenece al diablo. Yo por eso les digo a los jóvenes, cuando los jóvenes dicen, ay, me voy a buscar una muchacha de allá del mundo, me la voy a buscar porque está bonita, etcétera, etcétera. Entonces usted anda coqueteando con el diablo, porque ella es un soldado, pero no del reino de Dios. Es un soldado de las tinieblas, es un soldado de la oscuridad. Igual la muchacha cristiana que se busca a uno del mundo, igual, porque ese del mundo pertenece al reino de la oscuridad, pertenece al reino de las tinieblas y no tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas. La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Colosenses capítulo 1 y el versículo 13, la Biblia nos dice que Dios, fíjese bien, nos rescató. Es decir, nos libró de la potestad de las tinieblas, del poder de ese reino, del poder de la oscuridad, de las garras de Satanás, de las garras de las tinieblas. Nos rescató y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. O sea, la palabra de Dios nos enseña, nos advierte acerca de esto. Entonces, hermano, este Satanás es esta bestia que sube del abismo. Él es el que estaba allí y sube él con todo su poder, con todas sus huestes, hermano, para hacer guerra. Y la misión de esa bestia es ir y atacar. ¿Y a quién va a atacar? A los testigos. Amén. Hechos capítulo 1:8, a los testigos. ¿Y quiénes son los testigos de Cristo en la tierra? La iglesia. La iglesia. ¿Y qué dice la Biblia que le va a pasar? Que los atacará la bestia, que los vencerá y los matará. Dice Apocalipsis 11:7. Dice, y la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, hermano, aquí está la palabra del Señor, hermano, hablándonos a nosotros, pero Dios les va a quitar Dios va a permitir todo eso, pero después va a aparecer el jinete de caballo blanco, el que trae la espada, amén, la boca, o sea, que trae la palabra, porque la palabra de Dios es la espada de doble filo y con ella va a matar a todos los que se oponen al Señor, a todos los enemigos, pero eso será el tiempo del fin. Y el Señor ha permitido que todo esto pase, ha permitido que todo esto suceda ante nuestros ojos, para que nosotros podamos ver, hermano. Mire, ¿por qué se presenta a Satanás aquí como una bestia que sube del abismo? Hay una razón, hermano. Y es que la bestia en las visiones apocalípticas simboliza en sentido global a los reinos de la tierra que se oponen a Dios, a la enseñanza que será de esa. Esto lo vamos a estar ampliando cuando lleguemos al capítulo 13. ¿Y por qué hablamos de eso? Ya lo expliqué un poquito cuando dije de Juan, primera de Juan 5:19. Cuando dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Yo le quiero decir algo más. Y para que usted lo sepa y para que usted se prepare mentalmente, espiritualmente, todo su ser, que se prepare para con el Señor.
la palabra del Señor nos dice allá por el Evangelio de Lucas capítulo 4. Y también en Mateo 4 aparecen los dos relatos, el relato de la tentación de Jesús en el desierto. La Biblia dice que Satanás vino a Jesús y dice que lo llevó al monte, a un monte alto frente a Jerusalén. Y estando en la montaña, le mostró en un instante todos los gobiernos del mundo, todos los reinos de la tierra, su poder, su gloria, su magnificencia, todo. Y le dijo Satanás al Señor Jesucristo: todo esto será tuyo, porque a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero lo doy. Y todo esto será tuyo si postrado me adorares. Eso le dijo Satanás a Cristo. Todos estos reinos, todo este poder, todo eso, a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero, le dijo, se lo doy. Hermano, mire lo que dice Juan, primera de Juan 5:19. Nosotros sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. El poder militar, el poder político, el poder religioso, todo eso está ahí. Eso está, hermano, por Satanás mismo. A nosotros el que nos ampara es el poderoso de Israel, el Santo Espíritu del Señor es el que va con nosotros. Solo Dios está de nuestro lado, pero de ahí todo lo demás no está a favor, está en contra, hermano. Y eso debes saberlo, porque está en contra y va a estar en contra siempre, porque es su naturaleza, pues corresponde a la naturaleza de ese enemigo. Dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está ese espíritu accionando, actuando en los hijos de desobediencia. Así que, hermanos, estamos en medio de esta batalla y estamos dentro de lo que Apocalipsis 20 llama un poco de tiempo. Será suelto durante un poco de tiempo para que haga guerra, para que mate, para que engañe a la gente y la gente diga, no, si todos somos de Dios, hombre, ustedes que se andan preocupando, no importa si todos son de Dios, vamos, todos vamos con Dios, etcétera, etcétera. Ya no hay infierno, no hay pecado, no hay diablo, no hay nada, y ahí vamos, y toda la gente feliz. Y el Señor dice, ay, mis hijos, y se los he dicho antes y aún así todavía no les entra, no les cabe en su mente las cosas todavía. Hermano, pues nosotros pues damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes, hermanos, que nos conceden el privilegio de poder predicarles la palabra del Señor. Gracias a los hermanos que tienen a bien siempre acompañarnos, a los amigos que se quedan. Iglesia de Cristo, reanima tu amor.